Hola, ¿cómo están? Nuevamente los saluda Consuelo Napaico Alcalde y vamos con un programa súper importante y vamos a hablar sobre la situación política en el Perú. Sabemos que ya estamos próximos a las elecciones presidenciales, ya falta una semana exactamente, así que es importante tener esta información real para poder tener pues este voto de manera responsable. Y para eso tengo también como invitado a Cinesio López Jiménez para que nos hable obviamente de tantos temas importantes que amerita todos los ciudadanos peruanos en el mundo. Y Cinesio sabemos que es conocido como un gran sociólogo, catedrático universitario. Entonces, él tiene mucha información que compartir. ¿Cómo estás, Cinesio? Buenos días. Buenos días, Consuelo, ¿cómo estás? Bien. Cuéntanos, Cinesio, para empezar, un poco de tu vida. Quisiera que nos comentes sobre tus experiencias más resaltantes y empezamos siempre con esta etapa importante de la vida, que es la infancia, la niñez. ¿Cómo veías como niño el Perú? ¿Qué recuerdos tienes de este Perú en esa edad, por ejemplo? A ver, no quiero ser pretencioso, pero yo creo que resumo en gran medida la historia del Perú del siglo XX, ¿no? Yo nací en una hacienda feudal, eh, y no estamos hablando de 1500, sino de 1941. Entonces, no tengo 500 años, ¿no? Pero el Perú era eso, un país esquizofrénico, ¿no? Donde en la costa había capitalismo y en la sierra feudalismo, ¿no? Entonces yo nací en un lugar de la Sierra Piurana, la experiencia del feudalismo, ¿no? Eh, Salí muy niño a estudiar, después de terminar la primaria, a estudiar secundaria a Piura. Eh, entonces no había carros, vine a Lomo de Mula hasta el lugar de... Conocí los carros a los 11 años Mm. y claro, me asusté un poco, pero el sentido de velocidad cambió, ¿no? Bueno, estudié allí y luego estudié filosofía en Lima y después estudié sociología en San Marcos. Terminé sociología, tuve unos 2 años ahí, luego fui a París. Marcos, ese es el resumen de mi vida. En Ya. resumen, qué buen resumen, Cinesio. Y es que es muy importante recordar también estas etapas importantes de la vida y saber pues cómo es el Perú real de todos, ¿no? Entonces es importante hacer una reflexión sobre eso. ¿Cómo definirías actualmente el Estado peruano? ¿Qué podrías decir en cuanto a que de repente lo podríamos resumir en una sola frase? Mira, un país eh, em, muy caótico, un país muy inestable, todas las situaciones son volátiles, ¿no? Eh, Nuestra vida corre siempre peligros, ¿no? Eh, es un país complejo y difícil de vivir en él, ¿no? Ujú. Ya. ¿En dónde consideras que se notan más estas limitaciones en cuanto a la capacidad del Estado, tal vez en lo que es educación, salud, la situación de seguridad, la justicia? A ver, yo creo que si uno mira los aparatos del Estado, rápidamente se puede dar cuenta de la siguiente situación. Hay aparatos del Estado que funcionan muy bien, ¿no? Que están bien organizados y funcionan bien. Son los aparatos económicos del Estado, el BCR, el MEF y la Superintendencia de Banca y Contribuciones. Ujú. Pero si uno mira el resto, estos funcionan mal o pésimo. Todos aquellos aparatos del Estado que tienen que ver con los derechos de los ciudadanos, ¿no? Ujú. Eh, Funcionan muy mal o pésimo. Por ejemplo, todo lo que es salud pública, educación pública, justicia, seguridad, son un desastre, ¿no?
O sea, ¿eso qué quiere decir? Que el Estado está mal estructurado, no está Mm, organizado para eh, atender las necesidades y derechos de todos, sino básicamente para atender las necesidades de algunos particulares poderosos, ¿no? Entonces, ese es, para resumirte en pocas palabras, lo que es el Estado hoy, ¿no? claro, dar la misma oportunidad a todos, ¿no? Exacto. Desde lo más básico, que es la educación, la salud, el hecho de sentir pues esta seguridad en las calles y la justicia definitivamente. Ahora, ¿qué tipo de Estado es el que se necesita en este siglo XXI en el Perú? Mira, otra característica importante del Estado es que si tú haces un mapa del Estado en el Perú a nivel de provincias, las provincias donde hay Estado es básicamente desde Chiclayo hacia abajo hasta Tacna, por la costa. Mm, Pero si vas a la sierra y a la selva, hay poco Estado o no hay ni nada, o no hay nada. ujú, Entonces, te das cuenta, el Estado no llega por igual a todos, ¿no? ¿Cierto? El Estado está claro. muy mal distribuido en el territorio, muy mal distribuido en el territorio. Entonces, el Estado no llega para todos en todo el territorio del país. Ese Ujú, es un drama, ¿no es cierto? claro. No basta la descentralización, ¿no? Administrativa, política, fiscal, es necesario reconstruir el Estado para llegar a las zonas donde no hay Estado. Hay muchas zonas donde no hay Estado y Ujú, no hay partidos y no hay nada. Y entonces esas son zonas donde a veces el narcotráfico o la minería ilegal o la tala ilegal se puede apoderar de esas regiones, ¿no? Y ujú, construir lo que se llama una especie de enclave autoritario. Es decir, tú tienes un país democrático, puedes tenerlo, pero esa zona es un enclave autoritario. Ese es el Perú. Hay varios enclaves autoritarios en el Perú, porque no hay Estado y no hay presencia política democrática en esa zona. ¿Mm? claro, y definitivamente es importante que pueda estar el Estado en todo el Perú, en la costa, la Ujú. sierra y la selva. ¿Y qué es lo que se podría hacer para que esta descentralización funcione de una manera correcta? Porque Mira, yo creo que hay que diseñar un nuevo Estado. Hay que diseñar institucional y organizativamente un nuevo Estado, o sea, un Estado que llegue para todos. ¿Qué significaría eso? ¿No? Significaría, eh, eh, digamos, definir al Estado no como un subsidiario del mercado, ¿no? Sino un Estado que se relacione por igual con el mercado, con la sociedad y con los ciudadanos, ¿no? Eliminar toda esta idea de subsidiario, porque eso ¿qué define? Una especie de chacra mm, para quienes están mejor ubicados en el mercado, porque el mercado es un buen asignador de recursos para el desarrollo, pero es demasiado cruel a los, ¿no? Le da premio a los que están bien ubicados y a los que están mal ubicados los mata, ¿no es mm, cierto? Entonces, yo creo que es importante que el diseño institucional sea un diseño del Estado para todos, ¿no? Eso es importante. ujú, Otro elemento central, ¿no? Eh, eh, otra capacidad importante que debe tener el Estado, además de un buen diseño que define un Estado para todos, son ya, los recursos. mm, ¿Qué quiere decir con eso? Una buena presión tributaria, o sea, la masa de los impuestos sobre el PBI, eso es la presión tributaria. Yo creo que la presión tributaria es muy baja en el Perú, es 14%, ¿ya? O sea, 14% es un poquito más de la mitad de lo que es la media latinoamericana. La media de presión tributaria en América Latina es 23, nosotros tenemos 14, es una mm, vergüenza, ¿no es cierto? Entonces, por eso es uno de los peores estados y el estado distributivo que hay en América Latina. ujú, Brasil tiene 36% de presión tributaria, nosotros 14%. O sea, ¿qué puede hacer con 14%? Si tuvieras mucho más como la media latinoamericana, podrías tener
educación pública de calidad para todos, ¿no? En todo el territorio, ¿no? Como sucede, por ejemplo, en Europa, ¿no es cierto? Todo el mundo va a las mejores escuelas, a las mismas escuelas, a las mismas universidades, Que son a los mismos públicas. centros de salud, Ujú, ¿no? De tal manera que la justicia, la ley es igual para todos, ujú. y eso es importante porque el Estado está construyendo un nosotros. Todo, indiferentemente de la raza, la clase, el color, la religión, todos van a las mismas escuelas, a los mismos centros de salud y se sienten comunidad. Ujú. Eso aquí ni pensarlo, ¿no? Mm. Definitivamente es lo que falta y hay que ver la forma de llegar a eso. Y Mm. referente a lo que estabas comentando, ¿qué países de repente podrían servir de referencia para reformar el Estado peruano? Algunos que consideres que podrían ser ciertos modelos. Mira, este Estado fue mal hecho, ¿no? No tuvimos Estado en el siglo XIX. Ujú, Recién el Estado se construye a comienzo del siglo XX. Y claro, se construyó como un Estado señorial, un Estado de señores, ¿no es cierto? De tal manera que la élite oligárquica organizó el Estado en alianza con el capital extranjero, ¿no? Y también con el gamonalismo, ¿no? O sea, así digamos, mire, esta élite no tenía funcionarios de calidad para distribuir en todo el territorio, de tal manera que construyeran el Estado, como lo tuvo México y Chile, por ejemplo. México y Chile tuvieron funcionarios calificados que distribuyeron en todo el territorio y eran solo y no tenían intereses en ese territorio donde que construían Estado, eran muy leales a la élite, ujú. su trabajo dependía de la élite, sus ingresos de la élite, su prestigio y su futuro de la élite. Y entonces todas ellas, esos funcionarios que fueron distribuidos en el territorio, hicieron un Estado homogéneo, en el caso de México y Chile. Por eso es que las políticas públicas en esos países más o menos son iguales en todo el territorio. Ujú. En cambio, en el caso peruano, la élite no tenía funcionarios de calidad, ¿no es cierto? En esa época, estamos Eso. hablando de ¿no? Comienzo del siglo XX. Y entonces, ¿qué hizo? Le pidió a las élites locales. ¿Quiénes eran las élites locales? El gamonal. Eran cientos de gamonales que se apropiaron del Estado y lo construyeron para ellos, ¿no? Entonces eso hizo un Estado muy heterogéneo o muy deficitario en las regiones, sobre todo de la sierra y de la selva, ¿no? Ujú. Entonces ese Estado se construyó mal. Y el tema se explica en las ciencias sociales por lo que se llama dependencia de la ruta. O sea, cuando tú produces un acontecimiento importante, por ejemplo, construir el Estado a partir del siglo XX, eso te marca la historia. Es difícil cambiarlo, ¿no? De Ujú. la noche a la mañana. Pero por eso ahora lo que hay que hacer es reconstruir el Estado, ¿no? Con funcionarios de calidad. En algún momento hace 2011, cuando estuve muy cerca al gobierno de Ollanta, propusimos con Carlos Tapia un Estado móvil. Ya. O sea, ¿qué era el Estado móvil? Un equipo de funcionarios muy calificados, ¿no? Ujú. De todas las ramas, médicos, profesores, ingenieros, en fin, ¿no? Y desplazarlos a todos los territorios donde no había Estado, ¿no? Claro, no teníamos una multitud, pero podíamos ir desplazándonos poco a poco, digamos, y ir sembrando estado de calidad para todos, ¿no? Ese es el tema que me parece que es necesario, la reconstrucción del Estado. No Ujú. podemos mantener este Estado como está, ¿no es cierto? Eso es importante. Claro. Y así como reconstruir el Estado también, ¿qué hacer para promover una democracia real? ¿Cómo lograr eso? Ya, mira, el Estado es una gran maquinaria, ¿no? Ujú, Que no se mueve sola, se mueve con un puesto de mando que tiene y que lo hace funcionar. Eso se llama el gobierno, ¿no es ujú, cierto? Entonces, el gobierno es importante, ¿no?
y se ocupa esos puestos de mando a través de elecciones, ¿no es cierto? Entonces, a través de elecciones, eliges, bueno, tú vas a ocupar el puesto de mando. Entonces, Ujú, tú tienes un gobierno. Y en el Perú la constitución es presidencialista. ujú, Pero ¿qué ha pasado en estos últimos años, en estos últimos 10 años? Del 2016 hubo una señora que se llama Keiko Fujimori y que ujú. dijo, voy a gobernar desde el Congreso. Y eso es lo que hemos tenido durante estos 10 años. Entonces produjo una turbulencia política enorme, ingobernabilidad, inestabilidad. En 10 años hemos tenido 8 presidentes, 8 presidentes. Entonces, eso es un caos en cualquier lugar del mundo, ¿no es Claro. cierto? Con inestabilidad no puedes hacer nada, no hay crecimiento económico, Ujú. no hay desarrollo, Muy no hay cierto. paz social, se produce lo que tenemos hoy, digamos, las extorsiones, el sicariato, el crimen organizado, ¿no? Ujú, Más aún cuando ese Congreso que gobierna ha dado leyes pro crimen, digamos, ¿no? O sea, para protegerse ellos mismos, porque hay 50 de los personas, de los parlamentarios acusados de algún delito, y para protegerse dieron una serie de leyes pro crimen, ¿no? Bueno, eso es el tema del gobierno. Entonces hemos dejado de ser el presidencialismo para ser parlamentarismo, ¿no es cierto? ujú. Y por otro lado, lo que tú me preguntabas, y el tema democrático, mira, también esa Lograr. coalición de parte del 2022, como contragolpe a Castillo, ¿no? Que el Congreso lo armó todo eso, ¿no? Hoy lo sabemos con claridad porque el mismo un Fujimorista ha declarado cómo fue. Entonces, el contragolpe eh, produjo dos grandes actores. Por un lado, la coalición del mal que llamamos aquí, la coalición mafiosa, Ujú, constituida por la derecha más cerrón, ¿no? Más cerrón de Perú Libre, ¿no? Eso formó una gran coalición que actuó como un solo actor desde el Congreso y gobernó desde el Congreso, concentró todos los poderes, convirtió al presidente en una especie de pelele, ¿no? Entonces lo manejó como si fuera un títere, ¿no? Entonces, eso por un lado, digamos, ¿no? Claro, el otro actor fue el movimiento social de protesta, digamos, ¿no? Muy desigual, muy con distintos ritmos y desarticulado. Bueno, pero ese fue el otro gran actor. Entonces, ujú. tenemos esa situación. Hoy ya pasamos del régimen democrático a un régimen autoritario. Hoy vivimos un régimen autoritario. Y cuando capturen el poder judicial, vamos a tener una dictadura parlamentaria. Ya. Todavía no han tenido tiempo para eso, ¿no? Ujú. Pero sin duda, si por desgracia llegara a, a, a ganar la señora Keiko Fujimori, nos vamos a tener una dictadura, no solo, bueno, ya no parlamentaria, es una dictadura de la presidencia, ¿no es cierto? Pero claro, tendría que articular una mayoría parlamentaria que no la tiene todavía, ¿no es Ujú, cierto? ujú. Bueno, ese es, yo creo, lo que nos esperaría. Pero si pierde, entonces la situación cambia, ¿no? Claro. Ahora, ¿qué sistema de gobierno crees que sería el más conveniente para el Perú? ¿Uno parlamentarista o uno mixto o cuál exactamente? Mira, yo creo que más bien había que instalar un presidencialismo puro. Ujú, ¿Qué quiere decir con presidencialismo puro? Eh, Eliminar lo que se llama el voto de investidura o voto de confianza, ¿no? O sea, el ujú, presidente del gabinete eh, y el Congreso le da el voto de confianza y ya, puede gobernar. Y también tiene que eliminarse el voto de confianza, el voto de, perdón, tiene que eliminarse la censura a ministros, ¿no? Y ujú, también hay que eliminar la vacancia. Podemos establecer, digamos, lo que se llama impeachment en Norteamérica. ¿Qué es eso? El presidente puede salir acusado por la Cámara Baja de algún delito. ¿Cuál es el delito que hay que reconocer seriamente? ¿No? Traición ujú. a la patria y soborno, punto.
o cualquier otra falta grave, pues, pero no por cualquier cosa. Tienes mayoría y ya lo sacas, ¿no? Ujú. Es lo que ha pasado en este país, ¿no es cierto? Como aquí es difícil tener mayoría, porque hay una fragmentación política muy alta, entonces, ¿qué pasa? Tiene siempre la mayoría en el Congreso que la maneja otro partido distinto al presidente. Y entonces se produce un gobierno dividido, que siempre Ujú. termina mal. Eso es lo que hemos tenido. Aquí hemos tenido eh, eh, seis, seis presidentes elegidos por el Congreso y dos por el pueblo. O sea, todos los golpes han sido parlamentarios en la base, ¿no? Eso. Ahora, definitivamente la ciudadanía desconfía del Estado peruano porque sienten que los han representado verdaderamente. ¿Cómo devolver también esa confianza? Porque es que ahora la tendencia es etiquetar a muchos políticos. Ah, sí, claro. No, yo creo, fíjate, a ver, es necesario reconstruir todo el sistema de representación. El Ujú. gran drama en nuestro país es que hay una crisis profunda de representación. Ujú. No tenemos partidos, ¿no? Eso es un problema. Lo que hay hoy no son partidos, es un abuso del lenguaje llamarlos partidos, ¿no es Ujú. cierto? Son ¿qué son? Son pues pequeñas empresas privadas políticas, pequeñas empresas políticas privadas. Ujú. O sea, y si le pones partido sería lo que Max Weber llama partido patrimonial, o sea, Ujú. partido con dueño, ¿no? Entonces son partidos mafiosos, ¿no? Son partidos con mafia, donde el dueño hace lo que le da la gana. Felizmente en estas elecciones, la gran parte de esos mafiosos han sido derrotados. Ha quedado, claro, ha quedado todavía la jefa de la mafia, ¿no? Que es la señora Keiko Fujimori. Es la que ha manejado toda esta mafia detrás porque tenía más representantes. No por habilidad, no, quizá por cinismo, pero no por habilidad política, ¿no? Porque lo que es, ella es empleada de los ricos. Ella es empleada de los ricos. Es la Ujú. candidata de los ricos. Y hace lo que le dicen los ricos. Y recibe plata de lo que le dan los ricos. El banco de crédito lo dio 3,5 millones. Un minero le dio $7 millones. Te compró antes de entrar al proceso electoral, ¿no es cierto? Así, la compró, ¿no? Mm. Ahora, los partidos políticos, como bien dices, la tendencia es que sean débiles. ¿Qué se podría hacer para que se fortalezcan estos partidos y que ya no pues sigan en ese camino que muchos años están de esa manera? Los partidos no caen no caen como un rayo sereno del cielo, ¿no? Ujú. Sino nacen en periodo de turbulencia, ¿no? Yo creo que en esta etapa han surgido más o menos 4 o 5 partidos que Ujú. pueden consolidarse, o sea, 4 resultados electorales que pueden consolidarse como partidos, ¿ya? Yo creo que Juntos por el Perú puede ser, por ejemplo, un partido de izquierda, digamos, y los otros pueden ser partidos de centro izquierda o partido de centro centro o centro derecha, ¿no? Ujú. Y obviamente hay un partido fascistoide que es el que representa a la señora Keiko Fujimori, ¿no? El fujimorismo es un fascismo, ¿no? Entonces, allí está. Eso es más o menos lo que hay y que puede de alguna manera configurarse como representación política. Si no hay representación política, no se puede hacer política, ni tampoco tener democracia, ¿no? Exacto. Claro, muy bien lo has dicho, Sinesio. El hecho de construir democracia es importante, pues para eso tener estos partidos de manera sólida, y eso es lo que está faltando. Ahora, ¿qué tan peligroso también es el hecho de normalizar este desprestigio de la política? Mira, sí, pues este es un drama, digamos, aquí eh, eh, todas las situaciones complicadas, delictuosas, la inestabilidad, todo se ha normalizado, ¿no? Ujú. El caos, todo se normaliza, ¿no? Es la banalidad del mal, como decía Hannah Arendt, ¿no? Entonces, y los señores que cometen eso y que organizan eso, no les parece normal. Si tú miras a la señora Koike Fujimori, todo lo que está pasando es normal y que dice, bueno, sí, y ahora se presenta como Virgen Inmaculada, ¿no es cierto? Y dice que
hay que cambiar las cosas, orden, orden. Si es que ella ha producido el caos en estos 10 años, ¿cómo puede producir orden? Es un cinismo, ¿no? Desembosado terrible, ¿no es cierto? Bueno, Ahora, el Congreso concentra mucho poder. ¿Qué riesgos trae eso para la democracia? Tal vez lo puedas especificar un poco más. yo creo que lo que hay que hacer es consolidar una división de poderes, ¿no es cierto? O Ujú, sea, eh, que efectivamente se respete la división de poderes ujú, en ejecutivo, legislativo, judicial, ¿no? Que al mismo tiempo se considere a los organismos eh, que acompañan y que controlan, a los organismos de control, se les considere y se les trate como autónomos. Me refiero a la Junta Nacional de Justicia, el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría. Todo eso se han convertido en apéndice de la coalición mafiosa del Congreso, ujú. ¿no? Ahora, ujú. Entonces, es necesario que ellos recuperen o hacer recuperar su autonomía, ¿no es cierto? Así es. Ahora, ¿cuál crees que ha sido el gran error histórico del Perú como república peruana? Perdón, no te entendí la pregunta. ¿Cuál crees que ha sido el gran error histórico de la República Peruana? A ver, yo creo que la cosa comienza con la independencia, ¿no? Es la famosa pregunta de Vargas Llosa, ¿cuándo se jodió el Perú? Se jodió varias veces, digamos, ¿no? Ya. O sea, se jodió con la conquista, se jodió con la independencia, se jodió con la guerra con Chile, ¿no? Se jodió con la derrota del APRA y del Partido Comunista en los 30. Eh, ¿Cuál eh, de esos episodios se dirías jodió con, que se ha con el, jodido más? se dejó de joder. Ya, bueno, mira, yo creo que la última vez que se jodió es con Fujimori, ¿no? El golpe de Fujimori y todo lo que eso produjo. Eso estamos viviendo ahora, ¿no es cierto? Estamos viviendo el modelo neoliberal, ya llevamos 30 años de eso y estamos jodidos, ¿no es cierto? O sea, ese es el drama, ¿no? Ese estado, este modelo neoliberal ha servido para muy pocos. Por ejemplo, ha desindustrializado el país. ¿Cuántos informales había en 1980? 40%. ¿Cuántos hay hoy? 75%. Hemos pasado de ser un país de clases a un país de informales, ¿no? Entonces, por ejemplo, solo pagan impuestos el 7% que está en planilla de los trabajadores. Eso es lo único que está en planilla. Todo el resto no están en planilla, no pagan impuestos, ¿no? O sea, ya, ¿qué país es este, no? ¿Cómo se construye ciudadanía en un país tan desigual, Sinicio? Es un poco difícil, digamos. No basta decir tienes derechos. O sea, aquí, por ejemplo, se piensan todos como si fueran abogados, ¿no? O sea, ya está, pues la Constitución lo reconoce, todos tienen derecho, ya todo resuelto. No, eso no es nada, ¿no? O sea, está bien, es algo, al menos que jurídicamente esté reconocido todos como ciudadanos, pero no hay ciudadanía efectiva. ¿Qué quiere decir con eso? No todos los ciudadanos tienen iguales derechos en todo el país, en todo el territorio. Unos tienen más que otros. Hace años yo hice un mapa de ciudadanía y el 40% eran ciudadanos efectivos. El otro 60% eran ciudadanos a media caña. Eso no ha cambiado mucho, ¿te das cuenta? Entonces no ha cambiado mucho ahora. Entonces, en esos 30 años de neoliberalismo, más bien se ha acentuado, ¿no? A la desigualdad, ¿no? Mira, los resultados electorales de la primera vuelta te marcan dos países. El país de los contestatarios, de los permanentemente vilipendiados, ninguneados, ¿no? Despreciados, oprimidos, en fin, y ciudadanos obviamente contestatarios, ¿no? Y que siempre han peleado en su vida, digamos, ¿no? Desde la independencia, desde Tupac Amaru, si quieres, ¿no? Han peleado por tener un país, ¿no?
libre y sin injusticias, han peleado durante la República, en fin, y sin embargo, ahí tienes, ¿no? No ha habido ningún reconocimiento, digamos. Aquí las élites dominantes, las clases dominantes, no reconocen como legítimas las demandas de los ciudadanos, y más aún si son del mundo andino, ¿no? O sea, eh, en la independencia, ¿qué pasó? Esta gente que hoy, digamos, se siente de la clase dominante, alta, en fin, no participó en la independencia, más bien financió a la metrópoli, ¿no? A los españoles, digamos, los financió y no apoyó la independencia, ¿no es cierto? Bueno, ese es el drama. Nunca hemos tenido un país, ¿qué te digo? Una democracia como tipo de sociedad. O sea, la independencia fue independencia política solamente, porque fueron derrotados todos los movimientos democráticos que buscaban otro país, que buscaban que todos, digamos, todos fuéramos iguales, ¿no? Que se eliminara los privilegios, las discriminaciones, el racismo. Bueno, todo eso fue derrotado en 1814. Y entonces todo lo que vino después fue una revolución política sin ser una revolución social. Conseguiste una independencia, pero todo el resto fue continuidad colonial. Ese es el Perú. Ese es el Perú. Y sigue siendo de alguna manera. Todavía tenemos restos coloniales, ¿no? Todavía tenemos restos coloniales, ¿no? Todavía. Ahora, ¿alguna propuesta resaltante para combatir la corrupción en el Perú? Es una cosa seria, ¿no? Ujú. Mira, yo creo que la corrupción siempre es general, incluso en el mundo, digamos, ¿no? Es, claro, unos países son más corruptos que otros. El Perú es uno de los máximos, más corruptos, y gobernantes los más corruptos. Y uno de los más corruptos de la historia ha sido Fujimori, justamente, ¿no? Uno de los más corruptos. Se levantó más de 2.000 millones de dólares de las empresas, de las empresas privatizadas del Estado. Entonces, es una corrupción enorme. ¿Qué hacer, digamos, no? Yo creo que hay varias cosas que hay que hacer. Primero, todos los organismos de control del Estado tienen que ser bien organizados y, digamos, efectivos, eficaces, efectivos, digamos, en el control de la corrupción, por un lado. Por otro lado, yo creo que conviene que la sociedad civil también, desde la esfera privada, digamos, ¿no? Establezca vigilancia, ¿no? Vigilancia ciudadana sobre los controles. Y las redes sociales y los medios también, sobre todo las redes, porque los medios forman parte de la misma argolla, ¿no es cierto? Entonces, las redes podían ser eh, elementos centrales eh, programas como el tuyo y varios que hay, digamos, podía ser una especie también de vigilancia ciudadana, estableciendo y comunicando en qué espacio del Estado se están cometiendo corrupción, actos de corrupción. Y entonces, mira, la corrupción se corrige cuando, cuando se evidencia, cuando se pone en evidencia, ¿no? Y entonces, y a partir de ahí se establecen las denuncias, en fin, ¿no? Y se sanciona. Lo que no podemos permitir es la impunidad. Siempre habrá corrupción, ¿no? Pero no se puede hacer es normalizarla. Siempre tiene que haber castigo. No se debe permitir la impunidad de ninguna manera, ¿no? Eso. Ahora, ¿qué reformas urgentes, de repente tres, que puedan ser las más resaltantes, podrías plantear para salvar la democracia en el Perú? A ver, bueno, uno primero es que la señora Keiko sea derrotada, ¿no? Esa es una primera cosa, clave, fundamental, digamos, ¿no? Este, y que gane Sánchez, ¿no? O sea, no lo digo como partidario de eso, yo creo lo digo como analista más o menos objetivo, ¿no es cierto? O sea, es importante eso. Si bien Sánchez no nos va a llevar al cielo, pero al menos nos puede sacar del infierno que ha construido la señora Keiko Fujimori. Este es un infierno,
este es un infierno, pero es nuestro país, es nuestro país, y nuestro país tenemos que quererlo. Y la única forma de quererlo es derrotar a la señora Keiko Fujimori, ¿no? Eh, para sacarlo del infierno. Ella ha hecho de este país durante estos 10 años un infierno, un infierno. Yo tengo 84 años. Nunca he vivido una experiencia tan desastrosa como estos últimos 10 años, ¿no? Ahora, esa sería una de las reformas. Y otras dos que consideras también. Bueno, yo creo que el gobierno que gana tiene que construir, digamos, reconstruir el país, ¿no? Tiene que, bueno, con una economía social de mercado Ujú, libre, punto, ¿no? Este, se- eso permite el crecimiento, ¿no? El desarrollo, en fin, el Estado. Pero el Estado tiene que tener un papel activo, pues, no ujú, solamente subsidiario del mercado. ¿Qué es esto, no? Tiene que tener un papel activo, ¿no? En ujú, todas las dimensiones de la vida social, también en la economía, ¿no? También, pero claro, no va a ser capitalismo Estado, no, pero sí es necesario no hacer que la creencia de que el mercado lo hace todo. No, falso. Tú tienes los tigres asiáticos, que es otra experiencia, donde el mercado no fue la experiencia central, ¿no? Fue el Estado, ¿no? O tienes el caso de China, ¿no? ujú. China tiene capital o Estado, economía social, economía de mercado, claro, bajo el mando de la política. ¿Y cuánto ha crecido China en estos 10 últimos, en estos 40 últimos años? 10%. 10% en 38 años. ¿Ah? 10% en 38 años es una barbaridad enorme. Ujú, Ahora está creciendo a una tasa de 6, 7%. ujú, ¿No? ¿Te das cuenta? O sea, eso de que el mercado sagrado, ese es un mito. Ese es un mito, es un credo, es fe en ellos, ¿no? Es fe. Y que el mercado se maneja desde la oferta. ¿Por qué? Porque es el reino de la burguesía, de las clases poderosas. ¿Y por qué no de la demanda? Que somos la inmensa mayoría. ¿Por qué no? ujú, Ya, no, de la demanda, eso es populismo, ¿no? Oye, bueno, equilibremos pues oferta y demanda, manejémoslo desde el equilibrio, ¿no es cierto? Y eso es lo que se propone en el caso de Roberto, ¿no? Manejar los equilibrios fiscales, ¿no? El equilibrio macroeconómico, mantener la economía de mercado y crecer, crecer, crecer. Eso es ujú. importante. Pero eso solamente lo puedes hacer si tienes estabilidad. Esa es la otra gran reforma, la estabilidad. La estabilidad. No se puede lograr nada si no hay estabilidad. La estabilidad te produce resultados. Te doy una experiencia personal concreta. Yo fui director de la Biblioteca Nacional durante 5 años. Y en 5 años se pudo construir lo que hoy se conoce como la Biblioteca Nacional. Si me hubieran votado, como ahora, cada 6 meses, ¿no? O cada 3 meses o por día, no se hubiera hecho nada. La estabilidad es fundamental, la estabilidad política es fundamental. Y entonces eso es lo que no hemos tenido estos 10 años. Ese es el gran cambio que hay que hacer ahora, ¿no? Bien, Cine, ya para ir terminando, Cinesio, quisiera que nos puedas comentar qué es lo que te preocupa más del futuro del país y también algo que te dé esperanza. Eh, Mira, lo que más me preocupa es que la gente que sufre, la gente que tiene hambre, la pobreza es enorme en el país hoy. Tiene un 28% de pobreza y sobre todo urbana. Hay gente que no come, ¿no? Hay gente que no tiene las 3 comidas al día, ¿no? Entonces, y se muere de hambre, ¿no? Lo que gana una persona en términos monetarios, la pobreza monetaria, ¿no? Son 500 soles por día. Se muere de hambre. Entonces, ese es uno de los grandes dramas que vive el país, ¿no? Y ahora es urbana, porque era predominantemente urbana, pero sigue siendo también la pobreza rural, ¿no? De tal manera que ese es un drama que hay que resolver. ¿Cómo se resuelve? Con el crecimiento económico y al mismo tiempo dando empleo a todos para acabar con la informalidad, digamos, ¿no? Yo creo que para eso hay que diversificar la economía, ¿no?
O sea, no solamente puede ser, pues, no solo podemos exportar piedras, ¿no es cierto? Sino que hay que exportar productos manufacturados, ¿no? Por ejemplo, con el cobre, con el oro, ¿no? O sea, eh, se puede vender cobre refinado, digamos, ¿no? Como lo hace Chile, como lo hace el Congo. Nosotros somos, simplemente exportamos en bruto, ¿no? Con muy poco nivel de elaboración o muy limitado, ¿no? Ujú, claro, ver la forma de dar oportunidades para todos, ¿no? Ya. En lo más básico que habíamos comentado hace rato, educación, salud, justicia, el que se sienta esa seguridad que es tan importante. ¿Algún mensaje final que quieras dar, Cinesio López Jiménez, en esta entrevista a todas las personas que están escuchando? A ver, yo quisiera decirle a mis compatriotas, digamos, este, que formamos el país, ¿no? Que debemos luchar y escoger un camino correcto para salir adelante. Que es necesario salir de la banalidad del mal que ha construido el Fujimorismo, ¿no? Y que es necesario apostar a otra cosa, apostar a un camino de esperanza, digamos, ¿no? A un camino de salida del caos que vivimos y del estancamiento que vivimos para avanzar, para salir del mundo de la pobreza, de la miseria, en fin, e ir avanzando lentamente. No puede venir el paraíso de la noche a la mañana. Tenemos que trabajar en esa dirección de ser un país mejor, de ser un país más democrático, un país más igualitario, en fin. Gracias. Muchas gracias, Cinesio, por tu gran aporte en la entrevista del día de hoy. Es realmente muy valioso todo lo que nos has enseñado. Y bueno, que sea siempre lo mejor para el Perú. Recordemos que tenemos que tener este voto bastante informado, tenemos que buscar esta información verídica y tener pues esa responsabilidad importante, responsabilidad con nosotros mismos y con todos los ciudadanos. Muchísimas gracias a todos y ya nos vemos en la siguiente entrevista. Un abrazo grande.